Era uma terça-feira. Siempre son los martes, ¿verdad? Los días más comunes, los más grises, son los que el destino elige para traer noticias que voltean nuestro mundo de cabeza. No era un día especial. No había cumpleaños, ni reuniones importantes en la agenda, ni siquiera pronóstico de lluvia que rompiera la monotonía del cielo azul. El sol ya comenzaba a despedirse, arrojando esa luz dorada y perezosa que se arrastra por el piso de la sala antes de desaparecer por completo. Yo estaba hundido en el sofá, ese que ya tiene la forma exacta de nuestro cuerpo, absorto en la luz azulada de la pantalla de mi portátil. Revisaba un informe interminable del trabajo, números y gráficos que parecían no tener ningún significado real. El mundo en ese momento se reducía a mí, al zumbido casi imperceptible del ventilador de la computadora y al tintineo distante de los juguetes con los que mis hijos jugaban en la habitación de al lado. La normalidad era una manta pesada y cómoda. Y entonces, sonó el teléfono. No fue el tono vibrante y alegre de mi esposa o amigos. Era el teléfono fijo, ese artefacto de otra época que se sienta en el rincón de la mesa del comedor como un relicario polvoriento. Su timbre era agudo, insistente, una campana de alarma que cortó la paz de la tarde como un cuchillo. Recuerdo haber fruncido el ceño, con una punzada de fastidio. ¿Quién podría ser? Un telemarketer molesto, probablemente. Me levanté con un suspiro, los huesos protestando por el tiempo quieto, y crucé la sala. La luz del atardecer iluminaba motas de polvo bailando en el aire, como si el universo quisiera embellecer un momento que estaba a punto de volverse feo. Descolgué el auricular, ese plástico frío contra mi oreja. Bueno. La voz al otro lado no era humana. Era procedural. Fría, clara, carente de toda inflexión, como si estuviera siendo generada por un algoritmo. Una voz que había sido entrenada para impartir noticias difíciles, sin el inconveniente de las emociones. Buenas tardes. Habla con el señor Eduardo Martínez. Sí, soy yo, respondí, ya con un nudo formándose en las entrañas. Le llamo del servicio de urgencias del Hospital General. Tenemos aquí a una paciente que ha sido admitida. La señora Clara Martínez. Figura usted como su contacto de emergencia. El mundo no se detuvo. No hubo un estruendo dramático. En cambio, se contrajo. Toda la sala, los sonidos de mis hijos, la luz dorada, todo se encogió hasta el tamaño de ese auricular de plástico y la voz fría que salía de él. Sentí el peso de la mesa contra mi pierna, la única cosa sólida en un suelo que de repente parecía inestable. Mi madre, farfullé, como si necesitara confirmarlo. ¿Qué ha pasado? Está bien. La paciente ha sufrido una caída en su domicilio. Un vecino la encontró y llamó a los servicios de emergencia. Presenta una fractura de cadera. Se encuentra estable, pero será necesario proceder con una intervención quirúrgica. Cada palabra era un golpe seco y preciso. Caída. Fractura. Intervención quirúrgica. Pero entre las palabras dichas, escuché las no dichas. La palabra más grande y pesada de todas. Asterisco asterisco sola asterisco asterisco. Ella había estado sola. En el suelo de su casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Minutos? ¿Horas? La imagen se coló en mi mente, nítida y cruel. Mi madre, esa mujer siempre en movimiento, ahora inmóvil y vulnerable en el frío suelo de la cocina, esperando una ayuda que no llegaba de la familia que debería estar allí. El silencio incómodo ya no estaba afuera. Estaba dentro de mí. Un vacío helado que se expandía, llenándose de una culpa instantánea y corrosiva. ¿Por qué no la había llamado hoy? ¿Por qué no había pasado a verla ayer? ¿Por qué permitimos que viviera sola, con la sola compañía de un teléfono que casi nunca sonaba para ella? La voz fría continuó, dando instrucciones, preguntando por seguros, por alergias. Yo respondía en piloto automático, mi propia voz sonando distante y ronca. Colgué el teléfono. El clic final resonó en la sala silenciosa. Me apoyé en la mesa, mis manos temblando levemente. Afuera, el sol se había ocultado por completo. La comodidad de la normalidad se había roto, y en su lugar solo quedaba el silencio,
pesado e incómodo, cargado con el peso de una soledad que no era solo suya, sino también, me di cuenta con dolor, nuestra. Colgué el teléfono. El zumbido de la línea muerta pareció eco de la estática que ahora llenaba mi cabeza. La palabra sola resonaba como un tambor sordo en mis sienes. Asterisco asterisco sola. Asterisco asterisco en el suelo. ¿Cuánto tiempo? La imagen no se iba. Era una película de terror proyectada contra el interior de mis párpados cada vez que parpadeaba. Papá, mira mi torre, gritó mi hijo pequeño, entrando en la sala como un remolino de energía y bloques de colores. Su voz, normalmente un sonido que me llenaba de alegría, en ese momento me sonó como si viniera de otro planeta, de otra realidad paralela donde las madres no se caían y no estaban solas. Eduardo, ¿quién era?, preguntó mi esposa, Laura, asomando la cabeza desde la cocina, con un delantal manchado de salsa de tomate y una sonrisa curiosa. Su sonrisa se desvaneció en milisegundos al ver mi cara. La expresión se le esfumó, reemplazado por una máscara de preocupación instantánea. Los adultos tenemos un radar para estas cosas. No hace falta decir nada. Es mamá, logré articular. Las palabras salieron de mi garganta rasposas, como astillas de vidrio. Se cayó. Está en el hospital. Fractura de cadera. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. El juego de los niños en el cuarto de al lado se detuvo, como si ellos también, de manera intuitiva, sintieran el cambio brusco en la atmósfera de la casa. Laura se secó las manos en el delantal, un movimiento lento y pensativo. Dios mío, susurró. Y luego, cambiando a un modo práctico que siempre admiro, voy a llamar a tu hermana. Tú ve preparando el coche. ¿Necesitas las llaves? ¿Tienes gasolina? El movimiento. Eso era lo que necesitaba. La acción para combatir la parálisis del shock. Asentí, agradecido por las órdenes claras. Corrí escaleras arriba, mis pasos pesados en los peldaños, y agarré la chaqueta y la cartera. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer las llaves del coche. En el vestíbulo, Laura ya estaba al teléfono, hablando con mi hermana en un tono bajo y urgente. Podía oír fragmentos. Sí, el general, no sabemos más, nos vemos allí. Salí por la puerta principal. El aire de la tarde se había vuelto frío. La noche había caído de repente, como un telón. Abrí la puerta del coche y me metí dentro. El olor a limpiaparabrisas y a tapicería vieja me envolvió. Puse las manos en el volante y las apreté con fuerza, tratando de que dejaran de temblar. Miré por el parabrisas hacia nuestra casa iluminada. Laura corría de una habitación a otra, recogiendo chaquetas, la cartera, apagando luces. Era un ballet de crisis, coreografiado por el miedo. ¿Abuela está bien?, preguntó una vocecita desde el asiento trasero. Me giré. Mis dos hijos estaban allí, abrochados en sus sillitas, con ojos como platos, mirándome con una mezcla de confusión y preocupación. Mi hijo mayor, de 7 años, había entendido lo suficiente. La abuela se ha hecho un poco de daño, dije, eligiendo las palabras con mucho cuidado, tratando de que mi voz sonara calmada y firme, fallando miserablemente. Vamos al hospital a verla. Todo va a estar bien. Era una mentira necesaria, una de las muchas que los adultos contamos para proteger a los pequeños, y a nosotros mismos, de la fea verdad de la vulnerabilidad. Laura se subió al coche, con el ceño fruncido y el teléfono aún pegado a la oreja. Tu hermana sale ahora. Nos encontramos allí. Asentí, arranqué el motor y puse primera. El coche salió del camino de entrada con un tirón más brusco de lo habitual. El viaje fue una pesadilla en cámara lenta. Cada semáforo en rojo era una tortura personal. Cada coche que circulaba lentamente delante de nosotros era un obstáculo insufrible. Las calles, que normalmente recorría en piloto automático, parecían extrañas y llenas de hostilidad. La radio, que había quedado encendida, emitía una canción de pop alegre y sin sentido que me resultó tan irritante que la apagué de un manotazo, sumiéndonos en un silencio aún más elocuente, roto solo por el zumbido de los neumáticos en el asfalto y la respiración tranquila y artificialmente calmada de Laura. Mi mente no paraba.
Era un torbellino de reproches y escenarios catastróficos. Asterisco, ¿por qué no llamó? Asterisco, la pregunta giraba una y otra vez. ¿Orgullo? ¿Miedo a molestarnos? ¿O simplemente la aceptación triste de que sus hijos tenían sus propias vidas, sus propias familias, y que ella ya no era la prioridad? Asterisco, estaba sola porque no estuvimos nosotros. Asterisco, este era el más venenoso. El que más dolía. La culpa se enroscaba alrededor de mi estómago como una serpiente. Habíamos prometido, tras la muerte de mi padre, que no la dejaríamos sola. Y ahí estaba, en el suelo de su cocina, rompiéndose la cadera y su dignidad, mientras yo revisaba informes estúpidos en mi sofá. Miré el perfil de Laura, iluminado por las luces de los faros de los coches que pasaban en dirección contraria. Su mandíbula estaba apretada. Sabía que ella estaba teniendo los mismos pensamientos, la misma culpa compartida. ¿Cuánto falta?, preguntó mi hija pequeña desde atrás. Pronto, cariño, pronto, murmuró Laura, volviéndose para sonreírles con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Apreté el acelerador un poco más. El paisaje urbano se desdibujaba tras la ventana, una mancha de luces y sombras sin sentido. Ya no éramos una familia dando un paseo en coche. Éramos un proyectil. Una misión de rescate tardía. Corríamos contra el reloj, pero no para salvarle la vida. La voz fría había dicho que estaba estable, sino para llegar a ella. Para borrar, con nuestra presencia, esos momentos de soledad absoluta. Para demostrarle, aunque fuera tarde, que no estaba sola. Que su familia estaba allí. Que su vida aún importaba en medio de las nuestras, tan llenas de ruido y prisas. Cada segundo que pasaba era un segundo más que ella había pasado creyendo lo contrario. Y esa era la carrera más desgarradora de todas. El Hospital General se alzó ante nosotros como un gigante de cemento y luz fluorescente, un panal de angustia y esperanza. Encontrar parking fue una batalla campal contra otros coches conducidos por personas con la misma mirada de preocupación apresurada que yo. Finalmente, tras dar 1000 vueltas, encontré un hueco. Apagué el motor, y por un segundo, los tres, Laura, yo y el silencio, nos quedamos inmóviles, tomando aliento antes de sumergirnos en lo desconocido. Vale, suspiró Laura, desabrochándose el cinturón. ¿Tienes la cartera? ¿La tarjeta del seguro? ¿El DNI? Asentí, palpando la abultada cartera en el bolsillo interior de mi chaqueta. Eran los talismanes modernos, los documentos que te permitían navegar por este laberinto. Bajamos a los niños, que de repente estaban callados y sombríos, agarrados a nuestras manos con una fuerza que delataba su inquietud. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo y nos tragó el mundo del hospital. El impacto fue sensorial, casi violento. El asterisco olor asterisco fue lo primero. Un cóctel agresivo de lejía, desinfectante de manos y ese aroma indefinible a enfermedad y ansiedad que impregna el aire, se te mete en la ropa y no te abandona en horas. Luego, el asterisco sonido asterisco. Un zumbido bajo y constante de voces apagadas, el clic-clac de pasos apresurados por suelos de linóleo, el leve runruneo de máquinas, el llanto distante de un bebé, el timbre intermitente de una enfermería llamando a algún médico. Una sinfonía de malestar. Y la luz asterisco. Fría, dura, implacable. Luz fluorescente que lo bañaba todo, eliminando sombras y matices, haciendo parecer pálidos y cansados hasta a los más sanos. La recepción era un remolino de humanidad doliente. Gentes con ojos vidriosos, con vendas, con muletas, con mascarillas, esperando con una paciencia resignada. Nos abrimos paso hasta el mostrador, donde una mujer con gafas y una expresión de haberlo visto todo atendía con eficiencia cansada. Buenas noches. Buscamos a Clara Martínez. Ingresó por urgencias hace unas horas. La mujer tecleó en su ordenador, sus dedos moviéndose con rapidez indiferente. La pantalla reflejó unos pequeños puntos de luz en sus gafas. Habitación 307. Tercera planta. Ala B. Los ascensores están al fondo a la derecha. Su tono era plano, como si nos hubiera dicho la hora. Tomamos los pases de visitante,
Unas pegatinas de color naranja chillón que nos convertían en invitados temporales en este reino de la convalecencia, y nos dirigimos hacia los ascensores. El viaje en ascensor fue silencioso y claustrofóbico, con otras dos personas que olían a miedo y comida de cafetería. Las puertas se abrieron en la tercera planta y el ambiente cambió. Estaba más tranquilo, pero la tensión era más espesa, más concentrada. El pasillo parecía interminable, flanqueado por puertas cerradas de color beige, cada una escondiendo su propio drama privado. Encontramos el ala B y empezamos a caminar, contando los números. 301, 305, 307. La puerta estaba entreabierta. Me detuve un instante, respirando hondo. Laura me apretó la mano. Luego, empujé suavemente la puerta. Y allí estaba ella. La realidad de verla fue 1000 veces más dura que la idea abstracta de estar en el hospital. Mi madre, Clara, la mujer que siempre tenía la energía de dos personas, que cantaba en la cocina, que regañaba a mi padre por dejar calcetines tirados, que abrazaba con una fuerza que te quitaba el aire, estaba reducida a una pequeña figura bajo unas sábanas blancas y ásperas. La habitación era gris. Las paredes, el suelo, las cortinas, todo en una gama de grises apagados. La cama metálica, con sus barandillas levantadas, parecía una jaula. Un gotero stand vigilante junto a ella, un fino tubo conectado al dorso de su mano, que parecía tan frágil y venosa que casi no podía mirarla. Una máquina con una pantalla mostraba unos números y una línea verde que subía y bajaba rítmicamente, el latido de su corazón convertido en un espectáculo público. Ella estaba despierta. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, miraban el techo, vidriosos, perdidos en algún lugar entre el dolor y la medicación. Tenía el cabello, yuchueli también peinado, revuelto y aplastado contra la almohada. Su piel parecía de papel de arroz, transparente y delicada. «Mamá», susurré, acercándome a la cama. Su mirada se despegó lentamente del techo y se posó en mí. Hubo un destello de reconocimiento, un parpadeo lento, y entonces, una sonrisa. Una sonrisa tan débil, tan temblorosa, tan llena de un alivio doloroso que me partió el alma en dos. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de supervivencia. La sonrisa de alguien que ha estado perdido en una isla desierta y finalmente ve un barco en el horizonte. «Hijo», murmuró, su voz era un hilo de voz, ronca y débil. «¿Has venido?» Agarré su mano con sumo cuidado, evitando el tubo del suero. Estaba fría. La mía, en comparación, ardía. «Claro que hemos venido, mamá», dijo Laura, apareciendo al otro lado de la cama y acariciándole suavemente el brazo. «Los niños también están aquí». Los niños se acercaron con timidez, asombrados por la visión de su abuela, siempre tan fuerte, ahora tan quebradiza. Mi madre intentó otra sonrisa para ellos, un esfuerzo heroico que le costó visiblemente. «Hola, mis amores», susurró. En ese momento, una enfermera entró en la habitación. Joven, con una coleta perfecta y una sonrisa profesional. «Buenas noches. Solo voy a chequear los signos vitales de la señora Clara». Su tono era amable pero distante. Mientras le tomaba la presión, le hablaba a mi madre como si no estuviera del todo allí. «Vamos a ver cómo está nuestra paciente». «Muy bien. Muy bien». Yo seguía agarrando la mano de mi madre, sintiendo la delgada piel sobre sus huesos, viendo cómo cerraba los ojos, agotada por el simple esfuerzo de habernos visto. La máquina seguía pitando suavemente, monitoreando su existencia. El olor a desinfectante me raspaba la garganta. Esta era la nueva realidad. Gris, metálica, fría. Y en el centro de todo, ella. Pequeña, vulnerable y asustada. Pero viva. Y habíamos llegado. Finalmente, habíamos llegado. El nudo en mi garganta se deshizo en una oleada de amor tan feroz y protector que casi me dobló por la cintura. No importaba el gris. Estábamos allí. Y por ahora, eso era lo único que importaba. La enfermera de la coleta perfecta terminó de chequear los signos vitales,
Anotó algo en una tablilla digital y se fue con una sonrisa profesional que no alcanzó sus ojos. El silencio que dejó atrás era diferente ahora. Ya no era el silencio conmocionado del descubrimiento, sino uno cargado de una tarea abrumadora y práctica. Habíamos llegado. Sí. Habíamos encontrado a mamá. Pero ahora, teníamos que navegar la maquinaria. Laura se encargó de los niños con la eficiencia de una general en campaña. Vamos, chicos. Vamos a buscar una máquina de snacks. Abuela necesita descansar un poquito y papá tiene que hablar con los doctores. Los sacó de la habitación, lanzándome una mirada de solidaridad y ánimo antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé solo con el suave pitido de la máquina y la respiración irregular de mi madre, que había caído en un sueño agitado gracias a los analgésicos. Fue entonces cuando entró él. Un hombre con una bata blanca impecable, con una tablet bajo el brazo y una expresión de quien tiene 1000 cosas más importantes que hacer. No era el doctor amable y empático de las series de televisión. Era la personificación de la burocracia. Buenas tardes. ¿Familiar de la señora Martínez? Preguntó, sin preámbulos, sin siquiera mirarme a los ojos. Su mirada estaba fija en la pantalla de su tablet. Sí. Soy su hijo, Eduardo. Perfecto. Necesitamos regularizar la situación administrativa. Su voz era clara, rápida, carente de toda emoción. Como la del operador telefónico, pero con mayor autoridad. Me va a necesitar su documento de identidad, la tarjeta de la Seguridad Social, o en su defecto, la póliza del seguro médico privado si lo tiene. También el consentimiento informado para la cirugía y la autorización de ingreso. Sacó una carpeta delgada de la tablet y me la entregó. Estaba llena de formularios con letra pequeña y casillas que marcar. La intervención es urgente, pero no emergencia vital. Así que necesitamos todo en regla antes de proceder. Política del hospital. Asentí, sintiendo como el peso de la cartera en mi bolsillo se multiplicaba por 1000. Saqué los documentos con manos que suddenly parecían torpes. Él los tomó con destreza y comenzó a fotocopiarlos mentalmente, pasando páginas y haciendo preguntas cortantes. ¿Alergias medicamentosas conocidas? ¿Enfermedades preexistentes? ¿Historial de trombosis? ¿Fuma? ¿Bebe alcohol? ¿Toma medicación habitual? Yo respondía como un robot. Cada sí o no sentía como una traición a la intimidad de mi madre. Reducir su vida, sus hábitos, sus dolores, a casillas en un formulario me parecía obsceno. La cirugía de cadera tiene sus riesgos, continuó, como si estuviera leyendo los términos y condiciones de un software. Infección, trombosis, problemas con la anestesia. Firmará aquí, aquí y aquí, reconociendo que ha sido informado y que acepta los riesgos. Me entregó un bolígrafo. La punta del bolígrafo parecía pesar 1 tonelada. Cada firma era un latigazo de responsabilidad. ¿Y si algo salía mal? ¿Sería mi firma, apresurada en esta habitación gris, la que lo permitió? En cuanto a los aspectos financieros, dijo, y mi estómago se encogió. La seguridad social cubre la intervención básica y la estancia hospitalaria estándar. Sin embargo, hay elementos opcionales que mejoran la recuperación y el comfort. La prótesis de cadera, por ejemplo. Tenemos varios modelos. Deslizó el dedo por la tablet y me la mostró. Era como un catálogo de Amazon para partes del cuerpo. Prótesis de titanio, de cerámica, con diferentes precios y garantías. Mi madre se había convertido en un cliente, en un número de catálogo. Este modelo premium ofrece mayor durabilidad y movilidad, explicó, pero sus palabras se convirtieron en un zumbido en mis oídos. Yo miraba a mi madre, dormida, vulnerable, ajena por completo a que su cadera rota era ahora una transacción comercial. ¿Y si no podemos pagar el modelo premium? Pregunté, con una voz que sonó áspera y defensiva. El hombre parpadeó, como si la pregunta fuera ligeramente irritante. Se coloca el modelo estándar. Perfectamente funcional. Su tono implicaba que perfectamente funcional era el eufemismo para lo barato. Necesito hablar con mi hermana, dije, sintiéndome abrumado. Para decidir.
Por supuesto. Pero tenga en cuenta que la cirugía está programada para primera hora de la mañana. Necesitamos la decisión y el pago anticipado del material elegido antes de las 7 de la mañana. La administración está en la planta baja. Al final del pasillo, a la izquierda. Cogió sus documentos, me dio una copia de los papeles que había firmado, un recordatorio tangible de mi complicidad en este proceso, y se fue con la misma rapidez con la que había llegado. La puerta se cerró suavemente tras él. Me dejó solo otra vez, pero ahora la habitación no solo olía a desinfectante. Olía a dinero, a papeleo, a decisiones frías. La sombra de la burocracia era larga y fría, y se extendía sobre la cama de mi madre, amenazando con eclipsar incluso su dolor. Miré los papeles en mis manos, la letra pequeña, los números de los modelos de prótesis. La batalla no era solo contra la enfermedad. Era contra un sistema que veía a las personas como casos, como números, como clientes. Y yo, de repente, me había convertido en su representante en este campo de batalla gris y deshumanizado. El pitido de la máquina sonaba ahora como la cuenta atrás de un plazo. La frialdad del administrador aún me envolvía como una capa de hielo. Los papeles que sostenía en la mano pesaban como losas, llenos de palabras clínicas y precios fríos que reducían el sufrimiento de mi madre a una transacción. Me apoyé contra la fría pared de la habitación, cerré los ojos y respiré hondo, tratando de encontrar calma en un mar de impotencia y rabia. El gris de la pared se mezclaba con el gris de mi estado de ánimo. Fue entonces cuando oí un suave golpe en la puerta. No era el golpe seco y autoritario del administrador, sino un ligero toc, toc, casi apologético. ¿Se puede? Una voz joven, suave como la seda, preguntó desde la entrada. Abrí los ojos. Era una enfermera, pero no la de la coleta perfecta. Esta era más joven, con unos grandes ojos castaños que miraban con una genuina preocupación. Llevaba el pelo recogido en un moño un poco desordenado, como si hubiera corrido de una habitación a otra. En sus manos no llevaba una tablet, sino una jeringuilla y una toallita caliente. Sí, pase, dije, enderezándome y tratando de disimular mi angustia. Ella entró con una sonrisa pequeña pero cálida, una sonrisa que llegaba a sus ojos y creaba pequeñas patas de gallo a su alrededor. Se dirigió directamente a mi madre, que seguía dormitando. Hola, doña Clara, murmuró, con una voz que era como una caricia auditiva. Soy Alma. Vengo a limpiarle un poco la mano alrededor del catéter y a cambiarle el suero. Sus movimientos eran fluidos, expertos, pero lo que los diferenciaba era la ternura con la que los ejecutaba. No agarró la mano de mi madre. La asterisco tomó asterisco con una reverencia conmovedora. Con la toallita caliente, limpió con infinita paciencia el dorso de su mano, donde el esparadrapo pegaba la aguja a la piel frágil y venosa. ¿Sabe?, dijo, dirigiéndose a mí mientras trabajaba, pero sus ojos no se apartaban de sus manos. Mi abuela se rompió la cadera el año pasado. Sé lo asustada que debe estar doña Clara. El mundo se vuelve del revés de repente, ¿verdad? Sus palabras no eran un discurso protocolario. Eran personales. Humanas. Sentí el nudo de tensión en mi pecho comenzar a deshacerse un poco. Mientras cambiaba la bolsa de suero con manos rápidas y seguras, continuó hablando, esta vez dirigiendo su voz a mi madre, como si pudiera oírla. Ya verá cómo en unos días se siente mucho mejor. Le va a doler. Sí, pero le vamos a ayudar. Y cuando empiece la fisioterapia, verá que poco a poco recupera su independencia. Usted parece fuerte. Se nota en la cara. En ese momento, mi madre emitió un pequeño gemido en su sueño, frunciendo el ceño. Alma no se inmutó. Con el mismo cuidado, le colocó mechones de pelo rebeldes a güey de su frente sudorosa. SHHH, ya pasa, doña Clara. Está todo bien. Su familia está aquí. ¿Está segura? Me miró y me guiñó un ojo. Ellas oyen más de lo que creemos, incluso dormidas. Hay que darles ánimos. Terminó su tarea y comprobó que todo estuviera en orden. Luego, se volvió hacia mí. ¿Necesita algo? ¿Un café? ¿Algo de información? Los papeles del administrador pueden ser
abrumadores. No pude evitar una sonrisa cansada. Sí, un poco. Si tiene dudas, me pregunta. No siempre, todo el mundo aquí tiene mucho tiempo para explicar las cosas con calma. Dijo, eligiendo sus palabras con diplomacia, pero su tono delataba una crítica sutil al sistema. Lo importante es que su madre está estable y en buenas manos. La cirugía de cadera es rutinaria aquí. Los doctores son muy buenos. Sus palabras eran un bálsamo. No eran promesas vacías, sino afirmaciones tranquilizadoras basadas en la experiencia. Me dio una tarjeta con su nombre y una extensión. Alma Rodríguez. Si necesita algo, o si solo quiere una actualización, llame a esta extensión. Intento estar pendiente de mis pacientes. Antes de irse, se acercó de nuevo a la cama y ajustó la manta alrededor de los hombros de mi madre, arropándola con una meticulosidad que hablaba de un cuidado genuino. Descanse, doña Clara. Mañana será un nuevo día. Y se fue, dejando tras de sí no el frío del desinfectante, sino el cálido perfume de la compasión. La habitación ya no parecía tan gris. El pitido de la máquina ya no sonaba como una cuenta atrás, sino como un recordatorio de que la vida seguía latiendo. Alma, la enfermera. Su sonrisa no había curado la cadera de mi madre, pero había suturado una pequeña parte de mi desesperanza. En la tormenta gris de la burocracia y el miedo, ella había sido un rayo de sol. Un recordatorio de que, en el corazón de la máquina más fría, siempre puede latir la humanidad. Y por primera vez desde que entré en ese hospital, sentí una emoción que había estado ausente. Esperanza. Los días siguientes se convirtieron en una rutina agotadora. La cirugía de mamá había sido un éxito, según los doctores. La prótesis está perfectamente colocada, decían con satisfacción profesional. Pero verla postrada en la cama, pálida y vulnerable, con el dolor dibujado en su rostro cada vez que intentaba moverse, hacía que esas palabras sonaran huecas. La recuperación era lenta, un camino empedrado de fisioterapia dolorosa y frustración. Una tarde, tras una sesión particularmente dura en la que mamá había llorado de impotencia, volví a casa exhausto. La casa estaba en silencio. Laura había llevado a los niños al parque para que corrieran y gritaran, para liberar la energía contenida de tantas horas en hospitales y salas de espera. El silencio era pesado, cargado con el eco del gemido de mi madre. Necesitaba distraerme. Hacer algo, anitin que no fuera pensar en su dolor. Recordé que semanas atrás, antes de la caída, mamá me había mencionado algo sobre arreglar el trastero. Siempre lo decía, y nunca lo hacíamos. Decidí que ese era mi proyecto. Adentrarme en el pasado físico de mi madre para escapar de su presente doloroso. El trastero olía a tiempo detenido. A naftalina, a polvo viejo y a madera. La luz era tenue, entrando apenas por una pequeña ventana cubierta de telarañas. Pilas de cajas con etiquetas escritas con letra temblorosa de mi padre. Navidad, ropa de verano, libros, se alzaban como rascacielos de memorias abandonadas. Y entonces la vi. Una caja diferente. De cartón más grueso, marrón, desgastada en las esquinas. No tenía etiqueta. Estaba apartada, escondida casi detrás de una vieja lámpara de pie, como si no quisiera ser encontrada. La curiosidad, ese picor en el alma, me impulsó. La arrastré hasta el centro de la pequeña habitación, haciendo levantar una nube de polvo que me hizo toser. Al abrirla, el olor a pasado se intensificó. Era el aroma del papel viejo, de la tinta desvanecida, de las fotografías que han envejecido en la oscuridad. En la parte superior, había fotografías. No las típicas fotos familiares de álbumes, sino instantáneas más informales, capturadas con cámaras antiguas. Y ahí estaba ella. Mamá. Pero una mamá que yo apenas reconocía. Joven. Terriblemente joven. No podía tener más de 20 años. Llevaba un vestido de flores, uno de esos diseños de los años 60 o 70, con la cintura alta y la falda por la rodilla. Estaba sonriendo, pero no era la sonrisa serena y maternal que yo conocía. Era una sonrisa amplia,
desinhibida, casi desafiante. Sus ojos brillaban con una luz que el tiempo y las preocupaciones habían apagado. El viento le movía el pelo, más largo de lo que yo lo recordaba. Y a su lado, con un brazo alrededor de sus hombros, había un hombre alto, de pelo engominado y bigote fino. Llevaba un traje claro, de corte elegante, y miraba a la cámara con una confianza que rayaba en la arrogancia. Pero cuando su mirada se desviaba hacia mi madre, esa arrogancia se suavizaba en una admiración palpable, tierna. Era mi abuelo. El abuelo del que casi no se hablaba. El que, según las escasas y vagas historias familiares, había hecho fortuna en América y luego la había perdido. Un personaje casi mítico, una sombra de fracaso y ambición que planeaba sobre nuestro apellido. Bajo las fotos, había más. Cartas atadas con una cinta gastada. El papel era frágil, amarillento. Deslicé una con cuidado. La letra era firme, enérgica, llena de bucles y trazos seguros. Mi querida Clara, decía, esta tierra es dura, pero las oportunidades son inmensas. Pronto, te prometo, tendremos todo lo que merecemos. Firmado con una A mayúscula y enérgica. Alberto Martínez. Y entonces, en el fondo de la caja, mi mano tocó algo más grueso, más rígido. No era papel. Era pergamino, o algo parecido. Lo saqué con sumo cuidado. Era un documento. El papel estaba amarillo y crujiente, pero la tinta negra seguía siendo clara y legible. Llevaba un sello oficial con un águila y unas palabras en español algo arcaico. El título decía, *** certificado de acciones, Clínica Sanar S.A. ***. Debajo, un nombre. *** Alberto Martínez. *** y una cantidad de acciones que, incluso entonces, me pareció desorbitada. 100.000 acciones. Y en letra más pequeña, socio fundador y accionista mayoritario. Mi corazón dio un vuelco. Dejé el documento sobre mis rodillas, mirando a mi alrededor el trastero polvoriento, la caja de cartón viejo. Mi madre, en su habitación de hospital, luchando por sentarse. Mi abuelo, con su traje elegante, sonriendo junto a ella en una foto en blanco y negro. Y este papel. Este pedazo de historia olvidada que hablaba de una riqueza que, supuestamente, se había esfumado. Se perdió la fortuna, siempre se decía. Malas inversiones. El orgullo le cegó. Pero este documento, este certificado de acciones, no parecía una prueba de una pérdida. Parecía una prueba de propiedad. Una llave. Una llave olvidada en el fondo de una caja polvorienta, esperando a ser encontrada en el momento justo. Mis manos temblaban levemente. No era por el polvo, ni por el cansancio. Era por el peso de lo que sostenía. El certificado de acciones era áspero bajo mis yemas de los dedos, el papel tan seco y quebradizo que temía que se deshiciera como una hoja de otoño si apretaba demasiado. Volví a leer el título, una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar o desaparecer. *** Clínica Sanar S.A. *** El nombre sonaba grandioso, antiguo, como sacado de una novela de una época de optimismo y crecimiento. No era el nombre genérico de un hospital moderno. Sonaba a promesa, a cura, a legado. Y el nombre de mi abuelo. *** Martínez. No era solo un nombre en una fotografía borrosa. Aquí estaba, impreso con autoridad en un documento legal, oficial. *** Socio fundador y accionista mayoritario. Las palabras resonaban en el silencio del trastero. Mayoritario. Eso significaba que él tenía el control. Que la clínica, en esencia, había sido suya. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una fortuna así, una participación así en algo tan tangible como una clínica, podía simplemente evaporarse? Las historias familiares siempre habían sido vagas, teñidas de un vergüenza sutil. Tu abuelo tuvo grandes ideas, pero las cosas se torcieron. América lo devoró. Perdió mucho dinero.
Nunca fueron detalles concretos. Solo suspiros y cambios de conversación. Pero este papel era concreto. Era detallado. Especificaba el número de acciones, el valor nominal, la fecha de emisión. Todo parecía en orden. Todo parecía legal. Con un cuidado extremo, como si manejara dinamita, volví a colocar el certificado en la caja y me sumergí de nuevo en su contenido. Ahora mis movimientos ya no eran los de alguien que busca una distracción, sino los de un arqueólogo desenterrando una civilización perdida. Bajo las cartas de amor y las fotografías, encontré más. Facturas antiguas de mantenimiento de las acciones, cartas de una firma de abogados con un membrete elegante, Bufete Ortega y Asociados, haciendo referencia a juntas de accionistas, dividendos reinvertidos. Mi abuelo no había sido un simple inversor. Había estado activamente involucrado, al menos en los inicios. Y luego, una carta más reciente, mezclada entre los papeles más antiguos. La fecha era de hacía apenas 15 años. Iba dirigida a mi madre, a nuestra antigua dirección. El remitente era el mismo bufete de abogados. La abrí con dedos que ahora temblaban de verdad. Estimada señora Martínez, decía la carta, en un español formal y correcto. En relación con su herencia y las participaciones accionarias en Clínica Sanar S.A., le informamos que, tras la fusión con el Grupo Hospitalario Norte y la posterior reestructuración financiera, su paquete accionarial ha sido convertido irimans en custodia en nuestra firma, a la espera de sus instrucciones. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros para regularizar su situación y ejercer sus derechos como accionista. La carta se desvanecía en un tono burocrático, pero el mensaje era claro. Asterisco asterisco ella era la accionista. Asterisco asterisco la heredera. Las acciones no se habían perdido. Se habían asterisco convertido asterisco, se habían asterisco reestructurado asterisco, pero seguían existiendo. Y un bufete de abogados había estado intentando contactar con ella durante años. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué mi madre, una mujer práctica y sensata, ignoraría algo así? Me acordé de su expresión cada vez que se mencionaba a mi abuelo. Una mezcla de tristeza, resentimiento y ¿vergüenza? Tal vez asociaba cualquier herencia de él con el fracaso, con el dolor de un marido que se fue a buscar fortuna y solo trajo de vuelta deudas y amargura. Tal vez, para ella, ese capítulo estaba tan cerrado que ni siquiera abrió esas cartas. Las guardó en una caja y las escondió en el trastero, junto con los recuerdos de un hombre del que prefería no hablar. El secreto no había estado escondido en una caja fuerte en Suiza. Había estado aquí, en este trastero polvoriento, entre fotos de un verano lejano y cartas de amor de un hombre ambicioso, esperando a que el mundo se volviera del revés para ser descubierto. Miré a mi alrededor. Las cajas de Navidad y ropa de verano parecían mundanas, ridículas comparadas con lo que yo acababa de encontrar. Tenía en mis manos no solo un pedazo de papel, sino un potencial cambio radical para mi madre. Para todos nosotros. Pero primero, tenía que estar seguro. ¿Existía aún la Clínica Sanar? ¿Eran esas acciones algo más que papel viejo? El corazón me latía con fuerza contra el pecho, la adrenalina limpiando de un plumazo el cansancio de los últimos días. El pasado ya no era un eco. Era un rugido. Y yo acababa de destapar la caja donde estaba encerrado. Salí del trastero como si saliera de una cueva de tesoros, pero en lugar de oro, cargaba con el peso de un pergamino frágil y un misterio de décadas. La luz natural del pasillo me deslumbró después de la penumbra polvorienta. Me apoyé contra la pared, respirando hondo, intentando que la realidad a mi alrededor, las fotos familiares colgadas, el sonido del refrigerador zumbando en la cocina, se reconciliara con la realidad alternativa que acababa de descubrir en esa caja. Asterisco accionista mayoritaria. Clínica Sanar S.A. asterisco. Las palabras giraban en mi cabeza como un mantre enloquecedor. ¿Podía ser real? ¿O era solo una fantasía, un castillo de naipes construido con papel viejo y esperanzas desesperadas? La duda era una semilla pequeña y venenosa que comenzaba a germinar en mi mente. ¿Y si todo era una equivocación? ¿Y si la clínica había quebrado hacía décadas? ¿Y si esas acciones no valían más que el papel en el que estaban impresas? Necesitaba saber.
Necesitaba una confirmación, algo tangible que conectara ese documento amarillento con el mundo real, con el presente. Corrí escaleras abajo, casi tropezándome, y me encerré en el pequeño estudio que compartía con Laura. El ordenador zumbó al encenderse, su luz azulada bañando mi rostro expectante en la oscuridad que comenzaba a caer fuera de la ventana. Mis dedos volaron sobre el teclado, temblorosos. Cada tecla pulsada sonaba como un latido amplificado. En la barra de búsqueda, escribí con torpeza, cometiendo errores que tenía que corregir. *** Clínica Sanar S.A. ***. Presioné, Enter. El mundo se detuvo durante el segundo que tardó la página en cargar. Y entonces, ahí estaba. No era una página antigua ni un registro histórico. Era un sitio web moderno, elegante, con un diseño minimalista y fotos en alta definición. Centro Médico Privado Sanar, decía el título. Había evolucionado, cambiado el nombre, pero el corazón era el mismo. Sanar, El logo era una paloma estilizada con una hoja de olivo, sobre un fondo de un azul profundo y tranquilizador. Las fotografías mostraban instalaciones de ensueño, suites hospitalarias que parecían habitaciones de hotel de 5 estrellas, quirófanos con tecnología de última generación que parecían sacados de una película de ciencia ficción, jardines interiores inmaculados donde los pacientes con batas convalecían bajo el sol. Recorrí la página con los ojos muy abiertos, devorando la información. Ofrecían desde cirugías cardíacas complejas hasta tratamientos de spa de recuperación. Estaba claro que no era un hospital cualquiera. Era el hospital privado de referencia en la ciudad, quizás incluso en la región. El lugar a donde iban los ricos y famosos, los ejecutivos con seguros médicos premium. El lugar donde la burocracia gris del Hospital General era reemplazada por una eficiencia dorada y discreta. Y mi madre yacía en una habitación compartida en el Hospital General, con el olor a lejía y la luz fría, mientras nosotros nos angustiábamos por el coste de una prótesis estándar o premium. Una oleada de rabia fría me recorrió. No rabia hacia mi madre por no haber sabido esto, sino hacia la injusticia absurda de la situación. Hacia la ironía cruel. La misma clínica, la misma entidad de la que mi abuelo había sido fundador, de la que mi madre era, según ese papel, propietaria mayoritaria, y ella estaba a pocas manzanas de distancia, en un hospital público, siendo tratada como un número más. La semilla de la duda había germinado, pero no en la dirección que temía. No dudaba de la validez del documento. Dudaba de toda nuestra realidad. ¿Cuánto valían esas acciones ahora? ¿Eran realmente mayoritarias después de tantas fusiones y reestructuraciones? El documento hablaba de cientos de miles de acciones. En una empresa tan grande y lucrativa, incluso una pequeña fracción sería significativa. Pero si era mayoritaria, el pensamiento era tan vasto que mi mente no podía abarcarlo. Cerré los ojos, viendo la imagen de mi madre en la cama, frágil, y luego la imagen del lujoso sitio web. Eran dos realidades paralelas, separadas por unas pocas manzanas y un secreto de 50 años. La duda ya no era sobre el pasado. Era sobre el futuro. ¿Y sí? ¿Y si realmente era posible? Abrí los ojos y busqué frenéticamente en la página la sección de contacto o información corporativa. Necesitaba nombres, direcciones, algo. Tenía que hablar con alguien. Tenía que averiguar la verdad. La semilla no era de duda anymore. Era de esperanza. Una esperanza peligrosa, enorme y aterradora. El viaje no había terminado. Acababa de tomar un giro increíble, inesperado. Y yo tenía el mapa en la mano, escrito en papel viejo y tinta desvanecida. La luz de la pantalla del ordenador parecía haberse quedado grabada en mis retinas, quemando la imagen de lujo y modernidad del Centro Médico Sanar. El contraste con la habitación gris del Hospital General era tan brutal que casi resultaba obsceno. Ya no sentía rabia. Sentía una determinación fría y clara, como el filo de un cuchillo. Necesitaba respuestas. Y no las encontraría en Internet. El documento mencionaba un bufete de abogados,
Ortega y Asociados. ¿Seguirían existiendo? Una búsqueda rápida me dio la respuesta. Sí. Sus oficinas estaban en el centro de la ciudad, en un edificio histórico cuya piedra noble hablaba de solvencia y tradición. Cogí el teléfono. Mi mano ya no temblaba. Marqué el número. Una secretaria con una voz impecablemente profesional respondió. Bufete Ortega y Asociados. Buenos días. Buenos días. Hablo en nombre de Clara Martínez. Me gustaría hablar con alguien sobre un asunto de herencia y un paquete accionarial. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido de un clic de teclas. Un momento, por favor. La música de espera era un Vivaldi discreto. Pasaron unos segundos que se me hicieron eternos. ¿Clara Martínez? ¿Tiene usted relación con la señora? Soy su hijo, Eduardo Martínez. Por supuesto, señor Martínez. Le paso con el señor Ortega. Él se ocupó personalmente del dossier de su familia. Asterisco el dossier de su familia. Asterisco las palabras sonaban a thriller legal. Un momento después, una voz anciana pero llena de autoridad y una vitalidad sorprendente resonó en el auricular. Señor Martínez. Javier Ortega. Llevo esperando esta llamada. Bueno, casi desde que su abuelo confió sus primeros papeles a mi padre. Su tono no era de sorpresa, sino de una paciencia infinita finalmente recompensada. Tengo entendido que la señora Clara ha tenido un accidente. ¿Cómo se encuentra? La pregunta me descolocó. Está estable. Se recupera. Pero, ¿cómo? En una ciudad como esta, las noticias vuelan, señor Martínez. Sobre todo cuando involucran a clientes valiosos. Dejó caer la palabra valiosos con una suavidad deliberada. Necesito que venga a mi despacho. Hay que revisar documentación. Cosas que su madre, por razones que siempre respeté, nunca quiso abordar. Al día siguiente, me senté frente a un escritorio de roble macizo, en una oficina que olía a cuero viejo, a libros legales y a cigarro de calidad. El señor Ortega era un hombre de pelo blanco impecablemente peinado y traje a medida. Sus ojos, detrás de unas gafas de carey, eran agudos y parecían verlo todo. Su abuelo, Alberto, era un visionario. Comenzó, abriendo un dossier grueso con la etiqueta Martínez, escrita en una caligrafía elegante. Invirtió en terrenos, en tecnología médica emergente, y en esta clínica cuando solo era un proyecto sobre un papel. Era el mayor accionista. Un hombre de carácter fuerte, pero de una inteligencia brillante. Deslizó el dossier hacia mí. Dentro había copias de actas de juntas, informes financieros antiguos, cartas. La historia de la clínica, y de la fortuna de mi abuelo, estaba allí detallada. Cuando falleció, todo pasó a su única hija, Clara. Su madre. Intenté contactarla en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Señaló una carpeta llena de copias de cartas certificadas, muchas de ellas devueltas sin abrir o con un sello de no reclamado. Ella nunca quiso saber nada. Creo que asociaba la herencia de su padre con el dolor de su ausencia, con la ambición que lo llevó lejos de la familia. Para ella, ese dinero estaba manchado. Asentí, comprendiendo. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. ¿Y las acciones? Pregunté, conteniendo la respiración. Siguen existiendo. El señor Ortega esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. Se levantó con parsimonia. Sígame. Salimos de su despacho y bajamos por un pasillo silencioso hasta una puerta blindada. Introdujo una llave física, luego un código numérico y por último, colocó su pulgar en un escáner biométrico. La puerta se abrió con un suave clunk. Dentro, no era una cámara acorazada llena de fajos de billetes. Era una habitación climatizada, con estantes metálicos que albergaban cajas de seguridad de diferentes tamaños, cada una con un número. Se dirigió a una de tamaño mediana. Esta es la suya. O, más bien, de su madre. La abrió. En su interior, no había joyas ni oro. Había documentos. Carpetas impecablemente organizadas. Y, en el centro,
Un solo documento, protegido por una funda de plástico duro. Era el certificado de acciones original. El gemelo del que yo había encontrado, pero en perfecto estado, preservado del tiempo y el polvo. Y al lado, documentos más recientes. Certificación de acciones del Grupo Hospitalario Norte. Estatutos actualizados de Clínica Sanar S.A. El señor Ortega tomó el documento más reciente y lo colocó frente a mí. Señaló una tabla. Tras las fusiones, reestructuraciones y splits a lo largo de las décadas, el paquete accionarial original de su abuelo se ha convertido en esto. Su dedo, arrugado pero firme, se posó sobre una cifra. El porcentaje de propiedad de Clara Martínez en la holding que controlaba el Centro Médico Sanar y otras 3 instalaciones sanitarias más pequeñas. No era el 100%. No era ni siquiera el 51%. Era el *34.7%***. Mi corazón se hundió por una fracción de segundo. No era mayoritario. La esperanza se desinfló como un globo. Pero el señor Ortega no apartó el dedo. Miró mi expresión decepcionada y sonrió de nuevo, esta vez con más fuerza. Señor Martínez, dijo, y su voz tenía ahora un tono de profunda satisfacción. En una empresa con una estructura accionarial tan diversificada y repartida como esta, este no es solo un paquete significativo. Es el *** paquete accionarial único más grande de toda la corporación. *** el siguiente accionista más grande tiene un 12%. Su madre no es * una accionista. Es *** la *** accionista principal. La dueña efectiva. Las palabras resonaron en la cámara acorazada, rodeadas de silencio y del peso de décadas de historia. *** la dueña efectiva. ***. No había perdido la fortuna. La fortuna había crecido, multiplicado, evolucionado. Y había estado aquí, durmiendo en una caja fuerte, esperando a que su legítima propietaria despertara. Cogí el documento. El papel era moderno, suave. La cifra, 34,7%, parecía brillar bajo la luz fría de la cámara acorazada. Salir del bufete de abogados fue como salir de una burbuja atemporal. El aire de la ciudad, cargado de ruido de tráfico y prisas, me golpeó con una realidad diferente. Ya no era solo Eduardo, el hijo preocupado. Llevaba en la cartera, no solo un documento, sino un poder latente, una verdad explosiva que podía cambiar todo. El señor Ortega me había dado un nombre. Luis Villegas. El director gerente del Centro Médico Sanar. Es quien realmente maneja el día a día de la operación, me dijo con un tono que insinuaba más de lo que decía. Será interesante ver su reacción. No concerté una cita. ¿Para qué? No iba a pedir permiso. Iba a reclamar lo que era de mi madre. El Centro Médico Sanar, visto en persona, era aún más imponente que en su página web. Un edificio de cristal y acero que se reflejaba en el cielo azul, proyectando una imagen de eficiencia impoluta y riqueza discreta. Las puertas de vidrio se deslizaron silenciosamente para permitirme el paso. Dentro, el mundo del Hospital General parecía un recuerdo lejano y pesadillesco. Aquí no olía a lejía, sino a café de alta gama y a un perfume neutro y caro flotando en el aire climatizado. El suelo era de mármol pulido, el silencio apenas roto por el susurro de pasos sobre espesas alfombras y el tecleo discreto de recepcionistas impecablemente vestidas. Me dirigí a la recepción central, una curva de madera noble pulida hasta brillar. Una joven con un traje sastre y una sonrisa perfectamente medida me recibió. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Necesito ver a Luis Villegas. Soy Eduardo Martínez. ¿Tiene cita con el señor Villegas?, preguntó, sus dedos ya volando sobre el teclado táctil de su ordenador. No. No la tengo. Su sonrisa se congeló, volviéndose un poco rígida. Lo siento. El señor Villegas tiene una agenda muy apretada. Si desea, puedo derivarle a su asistente para que... Saqué de mi cartera la carta del bufete Ortega, la que identificaba a mi madre como la accionista principal,
y la deslicé sobre el mostrador pulido. No dije nada. Solo la coloqué allí, frente a ella. La recepcionista miró el papel, luego me miró a mí, y luego volvió a mirar el papel. Su sonrisa profesional se desvaneció por completo, reemplazada por una expresión de confusión genuina. Leyó rápidamente, sus ojos se abrieron ligeramente. Tomó el teléfono con una mano que, noté, temblaba levemente. «Disculpe un momento, señor», murmuró. Marcó un número interno. Habló en voz baja, casi susurrando, girándose de espaldas a mí. No podía oír lo que decía, pero vi cómo su espalda se ponía rígida. Colgó y se volvió hacia mí. Su actitud había cambiado por completo. Ahora era una mezcla de respeto y nerviosismo. «El señor Villegas lo recibirá ahora mismo, señor Martínez. Por favor, sígame». Me condujo por pasillos silenciosos, adornados con arte moderno y iluminación indirecta, hasta una puerta de madera maciza con una placa de latón que decía, «Luis Villegas, director gerente». Llamó suavemente y abrió la puerta. El despacho era vasto, con una pared de ventanales que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Luis Villegas estaba de pie detrás de un escritorio que era más grande que la cama de hospital de mi madre. Era un hombre de unos 50 años, con traje oscuro, pelo engominado y una expresión de absoluta y fría eficiencia. Pero esa expresión se estaba agrietando. Porque frente a él, de pie junto a una butaca, estaba el administrador del Hospital General. El hombre de la tablet y las prótesis premium. El administrador me miró, y su rostro palideció visiblemente. Reconoció al hijo de la señora de la habitación 307, el que había firmado los papeles con manos temblorosas. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Villegas, por su parte, me observaba con una intensidad calculadora. Su mirada fue de mis zapatos, modestos para ese entorno, a mi chaqueta, hasta mi rostro, buscando una pista, una explicación para esta intrusión surrealista. No me ofreció la mano. No me sonrió. «Señor Martínez», dijo, y su voz era suave, pero tan fría como el mármol del suelo. «Me dicen que usted representa los intereses de la accionista principal de esta corporación». Pronunció representa y accionista principal con un escepticismo apenas velado, como si estuviera saboreando las palabras para encontrarle el gusto a una mentira. El administrador del Hospital General dio un paso atrás, casi de forma involuntaria, como si quisiera distanciarse de lo que estaba a punto de suceder. Yo no rompí el contacto visual. Saqué la documentación completa de mi cartera, la carta de Ortega, la certificación de acciones, y la coloqué sobre el inmenso escritorio, deslizándola hacia él. «No la represento», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Soy su hijo. Y estoy aquí porque mi madre, Clara Martínez *, la accionista principal de la que ustedes han estado enviando informes a un bufete de abogados durante años, está ingresada en el Hospital General con una fractura de cadera. Mientras ustedes debaten sobre el modelo de prótesis que su seguro, estándar, puede pagar». Villegas no tocó los documentos. Miró al administrador, cuya cara era ahora de un blanco grisáceo. La fina capa de sudor en su frente brillaba bajo la luz perfecta del despacho. «Ay, parece haber un malentendido», comenzó a decir Villegas, pero su voz carecía de la seguridad de antes. «No hay malentendido», lo interrumpí, señalando los papeles. «Ahí está todo. Clara Martínez. Número de identificación. Porcentaje de propiedad. 34,7%. Dueña efectiva». Repetí las palabras del señor Ortega con una calma que me sorprendió a mí mismo. «La pregunta es, señor Villegas, ¿cuánto tiempo ha estado esta corporación operando sin que su mayor propietaria supiera de su existencia? Y más importante, ¿qué piensan hacer al respecto?». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. El administrador parecía querer fundirse con la pared. Villegas, por primera vez, parecía haber perdido por completo el guión. La corporación, por fin, tenía un rostro. Y no era el suyo. Era el de mi madre,
pálida y dormida en una cama de hospital público. Y ellos lo sabían.